Bienvenidos a la unidad curricular Cálculo Financiero. En el siguiente video, el objetivo general es exponer la unidad 3 titulada Valoración de la renta en una operación financiera. La unidad de competencia del núcleo temático 3 es reconocer los elementos que intervienen en la valoración de la renta en una operación financiera. ¿Quién les acompañará en esta travesía académica? Su tutora influencia, la Magíster Hachasmil Doré. Si buscamos en un diccionario la palabra renta, encontraremos como más general la utilidad o el dinero que rinde periódicamente una cosa. El concepto financiero de renta es un poco más general y no se limita a un determinado activo que rinde o produce un beneficio de manera periódica. Por lo tanto, se puede definir una renta financiera como el conjunto de capitales con unos vencimientos que completan un intervalo de tiempo. Una representación gráfica nos puede ayudar para exponer esta noción o idea. Partimos de un intervalo de tiempo 0, que es la duración de la renta, hasta el tiempo n. Dividimos ese intervalo en partes, normalmente llamadas periodos, y en cada una de esas partes tenemos un capital, término que vence en algún momento de dicho periodo, al principio o al final. Seguidamente, vamos a ver los elementos de lo que es una renta. Para ello le vamos a presentar este pequeño gráfico y para que se pueda entender mejor. Una renta, el primer elemento es el origen. El origen es el extremo izquierdo del intervalo y se representa con 0. Final es el extremo derecho del intervalo y se representa con la letra Tn. Duración es el tiempo que transcurre desde el origen hasta el final de la renta. Suele representarse con la letra N o T. Término es cada uno de los capitales financieros que componen la renta. Periodo es el intervalo de tiempo entre dos capitales consecutivos, que suele ser constante. Valor financiero o valor capital de una renta es el valor conjunto en un momento determinado de todos los capitales que la definen. La valoración de una renta consiste en calcular la suma financiera de sus términos en un momento determinado. Esa suma financiera se denomina valor financiero o valor capital de renta. Cuando se obtiene el origen del valor financiero se llama valor actual y comienza en 0. Cuando se obtiene el valor financiero al final se llama valor final. La variación de una renta depende del tipo de esta y se puede ver clasificaciones, tipos, criterios. Según la cantidad de sus términos puede ser constante y variables. Entre las variables tenemos progresión aritmética y progresión geométrica. Según el momento del vencimiento del capital, se puede clasificar en prepagables y postpagables. Según la duración de la renta, temporal, vitalicia y perpetua. Según el momento de valoración inmediata, diferidas y anticipadas. Seguidamente se da una explicación breve de cada una de ellas. Según la cuantía de sus términos, puede ser constante y variable. Las rentas constantes son aquellas que tienen capitales iguales. Las rentas variables, los capitales van cambiando y en función de la forma de variación de los términos. Y hay dos modalidades, progresión aritmética y progresión geométrica. En la progresión aritmética, cada capital se obtiene sumando
hay una cantidad constante. Por ejemplo, sumar 100, 1000, 1100, 1200. La progresión geométrica, cada capital se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad constante. Por ejemplo, en este caso 1.1. 1000 por 1.1, 1100. 1100 por 1.1, 1210 y así sucesivamente. Según el momento del capital, según el momento del vencimiento del capital, dentro de cada intervalo puede ser prepagables y pospagables. Prepagables, los vencimientos son al principio de cada intervalo. Por ejemplo, si ingresamos un dinero en una entidad financiera al principio de cada mes durante un año. Y pospagable, los vencimientos son al final de cada intervalo. Por ejemplo, si realizamos una operación de préstamos que firmamos hoy, al primer pago se produce al mes y luego periódicamente cada mes. Seguidamente tenemos la renta según la duración de tiempo. Tengo temporales, vitalicias y perpetuas. Las rentas temporales tienen una duración limitada y conocida. Las vitalicias, la duración se mantiene mientras viva la persona a la que corresponde. Por ejemplo, una persona que contrata un plan de pensiones que luego recibe en forma de renta cuando se jubila. Y perpetua tiene una duración ilimitada en el tiempo. Según el momento de valoración, las rentas pueden ser inmediatas, diferidas y anticipadas. Las rentas inmediatas se valoran al principio o al final de la operación. Las diferidas, antes de comenzar la renta, antes de cero. Por ejemplo, un promotor que valora una operación donde el préstamo y los pagos comenzarán dentro de un año. La renta está diferida respecto al momento de valoración. Anticipada, se valoran cierto tiempo después de finalizar la renta, después de N. Por ejemplo, una persona va depositando 200 bolívares en una entidad bancaria al principio de cada mes durante un año. Si esa persona quiere saber cuánto dinero tendrá en dicha entidad pasado 3 años, tenemos una renta anticipada. Veamos un ejemplo. Consideremos que una persona tiene un préstamo hipotecario por el que paga mensualmente una cuota de 600 bolívares y a quien, una vez pagado el último recibo, le quedan 8 años para terminar los pagos. El tipo de interés de la operación es del 5% nominal anual. ¿Cuánto tendría que abonar en este momento dicha persona para cancelar totalmente el préstamo? Suponiendo que no podemos conocer este dato directamente. Tenemos la representación gráfica del ejercicio. Tengo aquí que son 8 años y me dice que el pago es mensual. Si yo multiplico 8 por 12 son 96, por lo tanto son 96 pagos, 96 cuotas. El tipo de interés de la operación es del 5% nominal. Como las cuotas son mensuales, la tasa tiene que ser mensual. Dividido 5 entre 12 me da 0,04167. El valor en cero es igual al capital por 1 más 0,1 elevado a la menos 1, menos 2, menos 3 por cada uno de los cuotas hasta llegar hasta 96. Si vemos que el factor común aquí es el capital y sumamos cada uno de estos, al final podemos realizar el producto de 1, 2, 3 y sumarlo y multiplicarlo por 600. Para evitar tener que realizar todas las operaciones con una calculadora es preferible usar esta fórmula. Valor actual en cero igual al valor actual, capital 1 menos 1 más I a la menos N I, donde C es el capital periódico constante que se paga o recibe y es la tasa de interés de un plazo en el número de términos que vamos a pagar. En este caso del ejercicio son 96. Si aplicamos a esta fórmula los datos de nuestro ejemplo, tenemos que el valor en cero, que es igual al valor actual, igual a 600, que es el capital, 1 menos 1 más la tasa, que es mensual, las cuotas, que son mensuales, y el resultado es que el valor en cero del lector va a ser 47.392,95. Para concluir, se puede decir que una renta es una sucesión de capitales con vencimientos periódicos. Su periodicidad es el tiempo que transcurre entre los vencimientos consecutivos y el periodo de maduración de la renta, el intervalo constante de tiempo que transcurre entre estos vencimientos. Así hablamos de renta mensual, trimestral, anual, semestral, trimestral, y nos referimos al número de capitales que vence cada año como frecuencia. Por ejemplo, una renta mensual tiene una frecuencia de 12,
semestrano frecuencia de 2, trimestrano frecuencia de 4. Esperando que la información suministrada les sea de utilidad y provecho para desarrollar su actividad sumativa número 3, se les deja también un link de un video relacionado con el tema. Quien los acompañó en esta travesía académica, su tutora de influencia, Magister Yasmín Doré. Hasta una próxima oportunidad, se les deja un mensaje de reflexión. La única virtud es el conocimiento.